Bueno, Gaby, como todos los martes, a veces también los jueves, depende cuándo sale, y también en el tema de la agenda, estamos en comunicación telefónica con nuestro columnista político, Jorge Dercos. ¿Cómo estás, Jorge? Te hablan Gabriela Corral y Pedro Domínguez. ¿Qué tal, Pedro? Buen día. Y en una próxima salida les voy a leer un poema de Carlos Adam, un excelente poeta bericense ya fallecido, que habla precisamente de los días, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves. Buenísimo, Jorge. ¿Qué nos trajiste para el día de hoy? Antes de anticiparnos, obviamente. Bueno, traerles no les traigo nada, sino desde la memoria y desde el recuerdo, a veces esos recuerdos que tienen que ver con momentos muy tristes de los argentinos, tiene que ver que este 2 de mayo se cumple un aniversario del hundimiento del Ara General Belgrano, cuando fue el conflicto por Malvinas en 1982, donde cientos de soldados argentinos y oficiales perdieron su vida en ese injustificado ataque que hizo la Marina Británica. Sí. Entonces, esto me hacía recordar también que el conflicto por las Malvinas tuvo actores que fueron determinantes en los que culminó con la derrota de nuestro país, de la Argentina, en esa excursión militar. Uno de esos actores importantes fue la OEA, porque la OEA tenía que exigir el cumplimiento de un tratado interamericano de asistencia recíproca, que era que las Fuerzas Armadas de los países firmantes, miembros de la OEA, debían ir en ayuda de cualquier país miembro que fuera atacado por una potencia extracontinental. Sí, sí. Ese tratado que fue denunciado nunca fue cumplido por Estados Unidos. Es más, Estados Unidos terminó siendo el aliado más importante que tuvo Gran Bretaña, ya que vía sus satélites le daba la información de dónde estaban ubicados nuestros buques, nuestras tropas, los movimientos que se hacían en aquel conflicto. Y aquí que esto tiene relación y se engarza con lo que sucedió esta semana que pasó en esta visita del presidente Mauricio Macri a Estados Unidos, en una vuelta de tuerca a lo que se denomina de manera muy vieja pero siempre vigente, que es el cipallismo y la entrega que algunos presidentes argentinos tienen respecto a Estados Unidos. Esta relación de sumisión más que de entablar una relación entre dos países soberanos. Y esto se vio palmariamente porque cuando uno escuchaba las declaraciones del presidente respecto a los resultados de la gira y de la visita, lo primero que uno tiene que destacar de la visita del presidente Mauricio Macri es que él fue a inaugurar una fábrica de un grupo multinacional argentino como Techin, liderado por Paolo Roca, que fue a darle trabajo a 1.600 norteamericanos. Esta empresa Techin, que en la Argentina está instalada en Campana, que produce caños sin costura, que es un tipo de caño especial para la industria del petróleo, etcétera, que se producen en Campana, y allí en esa ciudad la empresa Techin no solo está suspendiendo y despidiendo gente, sino que no paga los impuestos provinciales, nacionales, municipales, y pide de manera continua exenciones y ayuda al Estado argentino en cualquiera de sus tres niveles. Paolo Roca, acompañado por el presidente Macri, inauguró el día anterior a su encuentro con el presidente Trump una fábrica en Estados Unidos, en Houston, que va a dar trabajo a 1.600 norteamericanos, sacándoselo a 1.600 argentinos, con el agravante que ahora, o en muy poco tiempo, los argentinos vamos a tener que importar los caños que antes se fabricaban acá en nuestro país, en la planta de Campana, importados desde Houston, dándole no solo trabajo a los norteamericanos, sino que también va a haber una fuga de divisas hacia ese país. ¿Se comprende? Sí, sí, pensamos en el trabajador de afuera y no en el nacional, digamos. Exactamente. Esto realmente es insólito. Creo que no hay antecedentes en la historia de nuestro país y de muy pocos países latinoamericanos o del mundo en el cual un presidente va a inaugurar una fábrica que le da trabajo a obreros de otros países, y no porque sea malo que los trabajadores de otros países también tengan trabajo, sino que en este caso esa fuente de trabajo le van a quitar trabajo a los argentinos. Y en un día como sucedió ayer, en esto de
continuar recordando las efemérides y lo del Día del Trabajador, es importante también recordar lo que viene sucediendo en nuestro país y el momento crítico que viven millones de trabajadores. Primero, la preocupación de no perder el trabajo, y lo otro es lamentar a aquellos que se han quedado sin trabajo fruto de la implementación de las políticas económicas que lleva adelante el presidente Mauricio Macri, un proyecto que beneficia y está dirigido solamente a que las grandes empresas, las grandes corporaciones, tanto nacionales como internacionales, aumenten su nivel de ganancia en contra de los salarios de los trabajadores y llevando adelante un ajuste que en muchas de estas empresas implica el despido o suspensión de los trabajadores. Por lo tanto, este 1 de mayo, creo que después de más de una década donde los trabajadores conmemoraban el Día del Trabajador con una Argentina en crecimiento, con una Argentina donde se discutían las paritarias de manera libre y soberana, en donde los aumentos salariales superaban los picos de la inflación, lamentablemente este 1 de mayo hubo muy poco que festejar porque no solo no hay paritarias como sucede con el caso de los docentes, sino que hay cientos de miles de argentinos que en este año y medio de gobierno del presidente Mauricio Macri se han quedado sin su trabajo. Jorge, como siempre, espléndida la columna. ¿Algo más que haya quedado en el tintero? No, te adelanto una actividad que vamos a realizar el próximo sábado en el espacio Casa Abierta, organizado por agrupaciones justicialistas y partidos que integramos el Frente para la Victoria. Visita a nuestro país Hugo Moldis, que es ministro de gobierno de Evo Morales, del presidente Evo Morales, y fue jefe de campaña en la elección que culminó con el plebiscito para ver si Evo Morales podía ser reelecto o no, en el año 2016, donde hubo una trama de complicidad entre los medios de comunicación que llevaron a que el resultado de esa elección fuera desfavorable para Evo Morales. Entonces, previamente vamos a pasar un video que fue una película, un documental donde se habla del cartel de la mentira, en donde se ve cómo se fue construyendo una realidad paralela, una mentira respecto a la vida privada de Evo Morales, donde se lo acusaba de que él tenía un hijo extramatrimonial, que no solo no lo reconocía, sino que castigaba a la madre, al hijo. Esto llegó a salir en la CNN, tapa durante días y días en los diarios bolivianos, y cuando culminó el plebiscito, todo esto se derrumbó porque era una fabulosa mentira. ¿Y en Casa Abierta entonces, qué día y horario? Entonces, este documental relata la construcción de esa gran mentira que llevó a que Evo Morales perdiera el plebiscito. Esto va a ser el sábado a las 6 de la tarde y a partir de las 7:15, cuando termine la proyección del documental, va a hablar Hugo Moldis con los compañeros y compañeras que estén presentes. La entrada es abierta, en donde no solo vamos a hablar de esta situación, sino recorrer un panorama respecto a cómo está la América Latina hoy en día, no solo Bolivia, sino Venezuela, la Argentina y el resto del continente. Así que reitero, el sábado, a partir de las 6 de la tarde, primero se va a proyectar la película El cartel de la mentira, y cuando culmina, que dura 50 minutos el documental, hablará Hugo Moldis, ministro de Gobierno, que es el similar al ministro del Interior de la Argentina, del gobierno de Evo Morales. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. No, por favor, un abrazo. Hasta luego. Bueno, Gaby, acá pasaba nuestro columnista político Jorge Dercos, analizando múltiples cuestiones y además haciendo la invitación para el sábado a las 6 de la tarde. Sí, va a ser en el espacio Casa Abierta Néstor Kirchner, donde a las 6 se va a transmitir o reproducir el documental El cartel de la mentira, y después, cuando termine, va a estar hablando Hugo Moldis, ministro de Gobierno de Evo Morales.